Mi nombre es la coronel Rachel Whitmore, y jamás olvidaré el momento en que las palabras de mi abuela cortaron el bullicio navideño como cristales rotos. Era la cena de Navidad en Toledo, Ohio. Me incliné, abracé sus frágiles hombros y le hice la pregunta que pensé arrancaría una sonrisa. Abuela, ¿los $3,000 al mes que te envío te ayudan a vivir cómodamente? Parpadeó, su mano aún temblaba después de pasar el puré de papas, y dijo clara como una campana en la iglesia, en medio del silencio: dinero, sigo trabajando 55 horas a la semana solo para pagar mis medicinas. Los tenedores dejaron de sonar. Mis padres se congelaron, sus rostros palideciendo bajo el resplandor de las luces parpadeantes. Aquella fue la noche en que mi mundo se inclinó, y la lenta llama de la venganza comenzó a encenderse en mi pecho. Quizá ayude a retroceder un poco para contar cómo llegamos hasta ahí. Nací y crecí en Toledo, la hija del medio de Frank y Linda Whitmore. Mi padre dirigía una pequeña empresa inmobiliaria con mi madre a su lado. En la superficie, eran la clase de pareja que veías estrechando manos en las reuniones de la Cámara de Comercio, siempre presumiendo de los tratos cerrados o de los metros cuadrados de la propiedad más reciente. Pero detrás de esa sonrisa pulida, no tenían mucho interés en criar hijos. Fue mi abuela Evelyn quien realmente me crió. Ella vivía en una modesta casa de un piso en Clover Lane, un lugar que siempre olía a pan de maíz y a ropa recién lavada. Era la que me esperaba con chocolate caliente después de la escuela, la que escuchaba cuando mis padres me apartaban con indiferencia. Me enseñó a amarrar mis zapatos, a coser un botón, a cumplir mi palabra. Mis padres me enseñaron a mantenerme fuera de su camino. Para cuando terminé la secundaria, ya había tenido suficiente de sentirme como un estorbo en mi propia familia. Me alisté en la infantería de marina y, por primera vez en mi vida, encontré un lugar donde la disciplina y el esfuerzo importaban más que de quién eras hija. Desde Paris Island hasta los despliegues en el extranjero, el cuerpo se convirtió en mi ancla. La abuela Evelyn fue mi mayor apoyo. Cada carta que escribía, ella la contestaba. Cada vez que regresaba con permiso, estaba allí en la estación Greyhound de Toledo, agitando una pequeña bandera estadounidense que guardaba en su bolso. Me decía que estaba orgullosa, que sabía que yo estaba destinada a algo más grande. Fue durante mi ascenso en las filas, las promociones, los cursos de entrenamiento, los puestos de mando, cuando comprendí algo importante. Por primera vez en mi vida, tenía suficiente. Más que suficiente. El cuerpo de marines me pagaba bien. Y para cuando llegué a coronel, contaba con un ingreso estable y asignaciones que me mantenían cómoda incluso cuando estaba destinada en territorio nacional. No necesitaba mucho para mí. Lo que quería era asegurarme de que la abuela Evelyn, la mujer que me lo dio todo, jamás tuviera que preocuparse. Así que, hace 7 años, configuré una transferencia, $3,000 directos cada mes. Se suponía que eran para sus comestibles, sus medicinas, tal vez hasta una empleada doméstica que la ayudara con el jardín. Le dije a mis padres que lo estaba haciendo y les pedí que la ayudaran a administrarlo, ya que ahora vivía bajo su techo. Ellos asintieron, actuando como si fueran solidarios, y yo confié en ellos. Después de todo, eran familia. Cada vez que llamaba a casa, la abuela siempre mantenía nuestras conversaciones ligeras. Decía que estaba bien, que tenía lo que necesitaba, y yo le creía. A veces se reía de mis preguntas, diciéndome que no me preocupara tanto por una anciana. Pensé que era solo humildad de su parte. Lo que no me di cuenta era que cargaba un peso que nunca quiso que yo conociera. Regresar aquel diciembre se suponía que sería un momento de paz. No había estado en Navidad durante años. La vida melada te arrastra en 10 direcciones distintas. Pero ese invierno estaba destinada en Estados Unidos. Conduje por las calles nevadas y familiares de Toledo, pasando frente a casas brillando con luces, y sentí una punzada de nostalgia. La casa de mis padres era todo encimeras de mármol pulido y pisos de madera reluciente, el tipo de lugar hecho para impresionar más que para acoger. Su negocio había crecido con los años, aunque nunca pregunté demasiado cómo. Todo lo que sabía era que sus fiestas navideñas eran grandes, ruidosas, con vecinos, socios de negocios y parientes lejanos reunidos. Esa noche, el comedor rebosaba de risas. El aroma de jamón glaseado y batatas dulces llenaba el aire. Las copas de cristal atrapaban el resplandor de la lámpara de araña, y todos parecían atrapados por el espíritu navideño. Todos menos Evelyn. Sentada en silencio al final de la mesa, con las manos entrelazadas en su regazo, la espalda ligeramente encorvada. Se veía más pequeña de lo que recordaba, aunque sus ojos seguían siendo agudos. Cuando me incliné para abrazarla, sentí lo delgados que se habían vuelto sus hombros bajo la lana de su cardigan. Hice la pregunta porque quería escucharla decir que,
por fin, estaba cómoda, que al fin recibía el cuidado que merecía. Quería que la familia lo oyera también, que supieran que yo había hecho algo correcto en este mundo. En cambio, me dio la verdad. Esa sola palabra, dinero, resonó en mi pecho como un disparo. En ese momento no escuché solo la voz de mi abuela. Escuché los años de su sufrimiento silencioso, el agotamiento en sus huesos, la resignación que le había impedido decírmelo antes. Vi el temblor en su mano al alcanzar su vaso de agua. Y comprendí que había cargado con esa carga sola, protegiéndome de ella. Y cuando levanté la mirada, vi los rostros de mis padres. La mandíbula de Frank apretada, los ojos de Linda desviándose, su piel pálida como papel, y supe sin que ella dijera otra palabra que ellos estaban en el centro de todo. No dije nada en ese instante, no en esa mesa, pero algo dentro de mí se endureció. Fue la misma frialdad lúcida que había sentido en zonas de combate, ese instante antes de dar una orden que cambiaría todo. Esa noche, hice una promesa silenciosa. No iba a dejarlo pasar. Las luces navideñas parpadeaban, los villancicos sonaban suavemente en la radio de la sala. Y lo único que podía escuchar era la voz tranquila de mi abuela repitiéndose en mi cabeza: sigo trabajando 55 horas a la semana solo para pagar mis medicinas. Ahí fue donde comenzó la historia de mi venganza. La mañana después de la cena de Navidad, la casa todavía olía a canela y a jamón recalentado. Afuera, la nieve se había endurecido en crestas heladas a lo largo de la acera, y las calles de Toledo estaban silenciosas, con ese aire callado que queda tras una tormenta, pero dentro de mí no había nada de quietud. Apenas dormí esa noche. Seguía escuchando la voz de la abuela Evelyn, sus palabras rodando en mi cabeza como grava suelta: dinero. Sigo trabajando 55 horas a la semana solo para pagar mis medicinas. Me senté al borde de la cama de huéspedes, mirando el ventilador del techo que no se había desempolvado en meses. Y sentí un calor acumulándose en mi pecho que no tenía nada que ver con el termostato. Había servido en zonas de combate, enfrentado insurgentes y emboscadas. Pero esto era distinto. Esto era traición en mi propia sangre. Cuando bajé, mis padres ya estaban en la mesa de la cocina, bebiendo café en tazas a juego que decían Whitmore Realty, empresa familiar desde 1978. Papá levantó la vista con su típica sonrisa de vendedor, pero alcancé a ver el destello de inquietud en sus ojos. Mamá jugueteaba con el azucarero sin mirarme. Buenos días, Rachel, dijo papá. ¿Dormiste bien? No respondí a eso. En cambio, pregunté, ¿podemos hablar de lo que dijo la abuela anoche? Su sonrisa vaciló. Mamá removía su café. Clink, clink, clink. Como si intentara ahogar el silencio. Tu abuela a veces se confunde, murmuró por fin. Ya sabes cómo es. Me incliné hacia adelante. Ella no está confundida. Ha estado trabajando en el Dollar General, 55 horas a la semana. Yo pensé que los $3,000 que envío cada mes cubrían sus gastos. Papá carraspeó. Mira, cariño, no entiendes lo complicadas que son estas cosas. Hay impuestos, cuentas, el mantenimiento de la casa. ¿Acaso yo? Lo interrumpí. Mi voz salió más afilada de lo que pretendía, pero no me importó. No te atrevas a pararte ahí y tratar de venderme esto como uno de tus discursos inmobiliarios. ¿Dónde está el dinero? Se miraron entre ellos. Era la misma mirada que usaban cuando yo era niña y decidían si castigarme por hablar fuera de lugar. Los viejos hábitos mueren duro, pero yo ya no era esa niña. Mamá finalmente dijo: pensamos que era mejor manejarlo nosotros. Ella no sabría cómo administrar ese dinero. Y teníamos algunas deudas. ¿Deudas? Solté una risa sin pizca de humor. Más de 200,000 en 7 años, y me dices que todo se fue en deudas. Papá estampó su taza sobre la mesa. Tsueda tu tono, Rachel. Aquí no estás en la base. Estás en mi casa. Me puse de pie, la silla chirriando contra el azulejo. Entonces compórtate como si fuera tu casa y no un banco que has estado saqueando. Ese dinero era para ella, no para ustedes. La abuela. Evelyn apareció entonces, con su bata descolorida y el cabello en rizos sueltos. Se detuvo al vernos, sus ojos moviéndose de mis puños cerrados a los rostros pálidos de mis padres. ¿Qué pasa aquí?, preguntó suavemente. Nada, respondieron mamá y papá demasiado rápido. Solo una discusión familiar. Pero yo la miré y sentí que las palabras salían antes de poder detenerlas. Abuela, lo siento. Pensé que estaba siendo cuidada. Pensé que mi dinero te estaba llegando. Parpadeó y me regaló esa sonrisa pequeña y cansada. Ay, Carino, no puedes preocuparte. Tú ya tienes bastante en tu plato. El nudo en mi garganta ardía. Ella me había protegido todo ese tiempo, incluso mientras se mataba trabajando. Cuando salió de la habitación,
papá murmuró entre dientes, no deberías haberlo sacado frente a ella. Ahora se va a preocupar. Me giré hacia él, mi voz tan firme como el acero. No, ahora los que deberían preocuparse son ustedes. Esa tarde conduje por Toledo en mi coche de alquiler, pasando por los lugares familiares de mi infancia. La vieja oficina de Whitmore Realty en el centro, con su toldo rojo agrietado. El campo de fútbol de la secundaria donde solía correr vueltas. El Kroger donde la abuela compraba víveres con cupones recortados del periódico dominical. Me detuve en el estacionamiento del Dollar General en Monroe Street. Era pleno día, la nieve apilada en montones grises junto a la acera. Y allí estaba. Ella, mi abuela, mi Evelyn, empujando un carrito cargado de cajas para surtir, cerca de la caja. Su espalda encorvada, su aliento visible en el aire frío que se colaba por las puertas cada vez que entraba un cliente, la observé un largo momento, con la rabia retorciéndome el estómago. Esta mujer que me crió, que me dio amor cuando mis padres solo me dieron abandono, estaba destrozando su cuerpo por $9.50 la hora, mientras $3,000 mensuales desaparecían en los bolsillos de mis padres. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Rachel, ¿qué haces aquí? La abracé, respirando el aroma de su loción de lavanda. Solo vine a verte, abuela. Ella se limpió las manos en el delantal. Ojalá no lo hubieras hecho. No deberías verme así. Me aparté y la miré a los ojos. Quiero verte exactamente así, porque esto no está bien. Y te prometo que va a cambiar. Ella no preguntó qué quería decir, y yo aún no se lo dije. Pero en ese instante, bajo las duras luces fluorescentes de esa tienda de dólar, hice otro juramento. Mis padres no se iban a salir con la suya. No en Toledo. No en esta vida, las calles afuera estaban silenciosas, de ese tipo de silencio que antecede a la tormenta. Y yo sabía que era esa tormenta. La nieve seguía amontonada en los bordes de la acera cuando regresé del Dollar General, los faros abriéndose paso entre la penumbra de la tarde. La sonrisa cansada de mi abuela me perseguía, su delantal manchado de reponer estantes, sus manos enrojecidas por el frío. Apreté el volante hasta que los nudillos me dolieron. Esa noche, de regreso en la casa de mis padres, el árbol de Navidad parpadeaba alegremente en la esquina, como burlándose del silencio en la sala. Mi padre se sirvió un vaso de bourbon, el hielo tintineando, mientras mi madre se ocupaba de reacomodar adornos que no necesitaban ser reacomodados. Yo estaba sentada en el sofá, las botas firmes sobre el piso de madera, tratando de respirar con calma. Pensé en los años enviando ese dinero mes tras mes como un reloj, $3,000 que salían de mi cuenta. Nunca fallé un pago. Estaba orgullosa de ello. Lo sentía como una forma de devolverle a la abuela Evelyn todas esas noches en que se quedaba despierta conmigo cuando tenía fiebre, cada almuerzo empacado que me preparaba cuando mis padres lo olvidaban. Me imaginaba que abría sus sobres de medicina sin preocuparse, que contrataba ayuda para el jardín, tal vez hasta que se daba el gusto de ropa nueva o un viaje para visitar a su hermana en Dayton. Pero la realidad era el Dollar General. Luces fluorescentes zumbando sobre su cabeza. 55 horas a la semana al salario mínimo. No podía quitarme esas imágenes de encima. Necesitaba respuestas. Y esta vez, no iba a permitir que mis padres las evadieran. Papá, dije, rompiendo el silencio. Quiero los registros. Me miró, frunciendo el ceño. ¿Qué registros? Los bancarios. Transferencias, cada centavo que ha salido de mi cuenta hacia la tuya. Dejó el vaso sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. Rachel, no puedes volver a casa después de años fuera y empezar a exigir como si estuvieras dirigiendo una investigación. Quizás sí lo esté, respondí sin rodeos. Porque confía. Y la confianza hay que ganársela de nuevo cuando se rompe. Mamá por fin se giró desde el árbol, con el rostro pálido. Estás exagerando. Tu abuela nunca se quejó. Tiene un techo sobre su cabeza. Comida. Eso es lo que importa. El pecho se me tensó. Lo que importa es que se está matando trabajando porque el dinero destinado a ella nunca llegó. Y ustedes, los dos, se quedaron aquí sentados sabiendo que yo creía que estaba siendo cuidada. La mandíbula de papá se movía. Parecía querer gritar, pero algo en mi mirada lo detuvo. En lugar de eso, murmuró, veré que puedo reunir. Mil avant. Hazlo, porque si no, lo sacaré yo misma. A la mañana siguiente, llevé mi portátil a un pequeño restaurante en Secor Road, de esos con cabinas de vinilo agrietado y café que nunca deja de fluir. La mesera, una mujer, llamada Diane, con el cabello plateado bajo una diadema navideña, me reconoció por el uniforme. ¿De vuelta en casa por las fiestas?, preguntó, llenando mi taza. Asentí. Sí. No exactamente la bienvenida que esperaba. Ella rió suavemente. Nunca lo es, cariño.
Sus palabras se quedaron conmigo. La decepción familiar. Tal vez era universal. Pero esto no era solo decepción. Esto era robo. Cuando papá finalmente me envió los estados de cuenta esa tarde, me quedé en esa cabina hasta que el sol se puso y el letrero de neón parpadeó afuera. Página tras página mostraba la verdad en blanco y negro. Transferencias a su cuenta conjunta. Retiros para pagos de autos, remodelaciones, vacaciones que ni siquiera sabía que habían tomado. 7 años, más de $250,000. Empujé la computadora hacia atrás y me froté las sienes. La traición pesaba como plomo en mi pecho. Evelyn se había destrozado trabajando por sus medicinas mientras mis padres bebían cócteles en Cancún. La mesera volvió, rellenando mi café. Parece que viste un fantasma, dijo. Le sonreí cansada. Algo así. Esa noche fui a ver a la abuela. Estaba sentada en su pequeña mesa de costura, el zumbido de su vieja Singer llenando la habitación mientras remendaba un par de guantes. Abuela, dije suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Levantó la mirada, las gafas deslizándose por su nariz. Por supuesto, cariño. ¿Por qué nunca me dijiste lo de las horas que trabajas, lo de no recibir el dinero? Suspiró, dejando los guantes a un lado. Porque ya me has dado tanto. Tus cartas, tus llamadas, tus visitas cuando podías. No quería cargarte con más. Y ya conoces a tus padres, siempre decían que era mejor si ellos se encargaban. Sus ojos se nublaron al hablar, una mezcla de resignación y amor. Pensé que tal vez ellos sabían lo que hacían. No quis causar problemas. Me arrodillé junto a su silla y tomé sus manos. Eran callosas, la piel fina y frágil. Abuela, mereces más que esto. Todavía lo mereces. Te prometo que lo arreglaré. Ella me dio una sonrisa cansada. Yo no necesito que me arreglen, Rachel. Solo necesito que sigas siendo quien eres. Pero yo sabía que estaba equivocada. Ella sí necesitaba arreglo. No ella, sino el mundo a su alrededor que la había fallado. Y yo iba a asegurarme de que así fuera. De regreso en la casa, más tarde esa noche, entré a mi antigua habitación. Las paredes aún olían débilmente a los saquitos de lavanda que Evelyn solía meter en mi ropa lavada. Saqué el teléfono y recorrí mis contactos hasta encontrar un nombre que me aflojó un poco la mandíbula. Capitán David Granger. Habíamos servido juntos en el extranjero. Un buen hombre, ahora abogado en Cleveland. Maggie. Contestó al tercer timbrazo. Rachel Whitmore. Hace años que no sé de ti. ¿Qué sucede? Miré por la ventana la calle cubierta de nieve, las luces navideñas brillando suaves e inocentes. David, dije, creo que mis padres han estado robando a mi abuela, y necesito saber qué se puede hacer al respecto. Hubo una larga pausa. Luego, su voz se volvió firme y profesional. Quant aim to do. Mientras lo hacía, las piezas encajaron. Abuso a un anciano. Fraude financiero. Palabras que sonaban clínicas, pero que cargaban con el peso de una traición que sentía en mis huesos. Cerré la llamada con un último pensamiento ardiendo en mi mente. Esto no se trataba solo de buscar justicia. Se trataba de darle a Evelyn la paz que se había ganado 100 veces. Y yo iba a verlo cumplido, sin importar lo que me costara. Los días entre Navidad y Año Nuevo siempre parecían lentos en Ohio, como si el mundo entero estuviera recuperando el aliento. Pero para mí no había pausa. La revelación en esa mesa de cena se me asentaba en el pecho como una piedra. Y cada vez que miraba a mi abuela, sentía que el peso se duplicaba. Trait de aparenter calma, de seguir el ritmo de las reuniones. Familiares y los sándwiches de jamón sobrante, pero la verdad hervía bajo mi piel. Mis padres caminaban por la casa como si nada hubiera pasado, como si la abuela Evelyn no hubiera revelado su secreto frente a todos. Papá seguía revisando su teléfono, atendiendo llamadas de clientes, mientras mamá parloteaba sobre redecorar la cocina en primavera. Pero cuando los miraba ahora, ya no veía solo padres. Veía ladrones disfrazados de gente común. La mañana del 28 de diciembre llevé a la abuela a una cita médica en Sique Road. Detestaba que la llevaran. Decía que no quería ser una molestia, pero insistí. Al estacionarnos, jugueteó con su bolso y dijo en voz baja, Rachel, no causes demasiados problemas con tus padres. Ellos no van a cambiar. Apagué el motor y la miré. Abuela, pasaste tu vida cuidando de todos los demás. No me pidas quedarme de brazos cruzados mientras tú sufres. Apretó los labios, los ojos vidriosos. Siempre fuiste mi niña fuerte. Adentro, mientras ella hacía el registro, me senté en la sala de espera hojeando una revista anticuada. El zumbido de las luces fluorescentes se mezclaba con las toses de otros pacientes. Imaginaba a mi abuela esperando en filas como esa tras turnos interminables, con las piernas adoloridas solo para conseguir medicinas que apenas podía pagar. Esa imagen avivó mi determinación.
Cuando volvimos al coche, murmuró casi para sí, 55 horas a la semana a mi edad. No sé cuánto más pueda resistir. Apreté el volante y le dije, no tendrás que hacerlo. No después de esto. Esa noche volví a abrir los estados de cuenta en mi portátil. Resalté cada transferencia, cada retiro, las fechas alineándose como pruebas condenatorias en un juicio. 7 años de dinero drenado, $250,000 evaporados en encimeras de granito, vacaciones y la reserva de Bourbon de mi padre. Lame de nuevo a David Granger. Respondió con su voz tranquila de abogado. Pero cuando le expliqué los detalles, soltó un silbido bajo. Rachel, esto es un caso de manual de explotación financiera. En Ohio, eso es un delito grave. Si tu abuela está dispuesta a testificar, tienes un caso sólido. Me recosté en la silla, el resplandor del árbol de Navidad reflejándose en la ventana oscura. Ella odia el conflicto. No quiero someterla a más estrés. No tendrás que hacerlo, dijo David. Si quieres arreglar esto, la evidencia por sí sola basta. Pero hizo una pausa. Rachel, T. Canasco. No solo buscas justicia en un tribunal. Quieres que todos vean la verdad. Tenía razón. Mis padres vivían de las apariencias. Los domingos en la iglesia de St. Matthews, donaciones a recaudaciones locales, sonriendo para las fotos en los almuerzos del Rotary Club. Eran pilares de la comunidad. O eso creía la gente. Si la verdad salía a la luz, su fachada se desmoronaría. El 30 de diciembre, la iglesia celebró su servicio anual de Año Nuevo. Siempre estaba abarrotada, vecinos, socios de negocios, antiguos compañeros de escuela. Mis padres estarían en primera fila, estrechando manos, aparentando generosidad. Esa mañana, me senté con la abuela en su pequeña mesa de cocina. La superficie de fórmica estaba descascarada y las patas de las sillas tambaleaban, pero ella siempre la preparaba con cuidado, tazas de té y un pequeño plato de galletas de mantequilla. Le tomé la mano. Abuela, necesito preguntarte algo importante, dije. Si me pusiera de pie y dijera la verdad frente a todos, ¿me apoyarías? Ella vaciló, sus ojos nublados. Eso avergonzaría a tus padres. Ellos mismos se han avergonzado, respondí con firmeza. Pero tu verdad merece ser escuchada. Mereces descansar, vivir sin esta carga. No haré nada sin tu bendición. Me estudió por un largo momento, luego apretó mi mano. Sí. ¿Crees que es lo correcto? Entonces estaré contigo. Estoy cansada de ocultarme. Su voz se quebró, pero había fuerza en ella también. La víspera de Año Nuevo llegó fría y clara. Las campanas de la iglesia repicaban mientras subía los escalones de piedra con la abuela de mi brazo, su abrigo de lana abrochado hasta el cuello. Dentro, el santuario resplandecía con velas y coronas de pino. Las bancas estaban llenas de rostros familiares, vecinos que me habían visto crecer, maestros, gente de toda la vida. Mis padres ya estaban allí, sonriendo ampliamente, estrechando manos cerca del altar. Cuando nos vieron, la sonrisa de papá titubeó apenas un instante. Guié a la abuela hasta un banco cerca del frente. Mi corazón latía con fuerza, no de nervios, sino de propósito. Durante años, mis padres se habían escondido tras sonrisas corteses y prestigio comunitario. Esa noche, todo terminaría, cuando el pastor abrió el espacio para testimonios y reflexiones sobre el año. Me puse de pie. El salón se silenció, sorprendido de verme en uniforme. Mis botas resonaron suavemente contra el piso de madera mientras caminaba hacia el micrófono. Comencé con palabras firmes. Algunos de ustedes me conocen. Soy la Coronel Rachel Whitmore. He pasado los últimos 20 años sirviendo a este país, pero esta noche no estoy aquí para hablar de los marines. Estoy aquí para hablar de la familia. Mis padres se pusieron rígidos en sus asientos. Miré a mi abuela, luego de nuevo a la congregación. Durante 7 años, le he enviado a mi abuela $3,000 al mes para que pudiera vivir con comodidad en su vejez. Pensé que estaba siendo cuidada. Pensé que el dinero le llegaba. La semana pasada descubrí la verdad. No ha visto ni un centavo. Ha estado trabajando 55 horas a la semana en Dollar General solo para pagar sus medicinas. Un murmullo de sorpresa recorrió las bancas. La gente giró la vista hacia mis padres. Dejé que el silencio pesara antes de terminar. El dinero fue a otro lado, a cuentas y gastos que nada tenían que ver con ella. Y no me quedaré de brazos cruzados mientras la mujer que me crió sufre en silencio. El pastor se removió incómodo. Los rostros de mis padres estaban tan pálidos como la tiza. Los vecinos susurraban, las voces creciendo como una marea. Y por primera vez, vi su imperio resquebrajarse. Volví al banco y tomé la mano de mi abuela. Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su barbilla estaba en alto.
La verdad había salido a la luz, y nada volvería a ser igual. El silencio después de ese servicio se extendió hasta entrada la noche. Mis padres salieron de la iglesia con rapidez, la cabeza gacha, mientras los vecinos murmuraban en las bancas y lo seguían con miradas acusadoras. Yo me quedé atrás con la abuela, guiándola lentamente por los escalones, cada crujido de nieve. Bajo los pies sonando más fuerte de lo habitual. Me sentía más ligera. En un sentido, la verdad finalmente se había dicho, pero el peso de lo que vendría me presionaba el pecho. De vuelta en la casa de la abuela, nos sentamos en la sala. La pequeña lámpara proyectando un resplandor cálido sobre el papel tapiz descolorido. Se veía cansada, pero en sus ojos había una firmeza que no había visto en años. No debiste haber hecho eso, Rachel, dijo suavemente. Me giré hacia ella. No podía ocultarlo. No después de lo que hicieron. Sus labios se curvaron. En la más leve de las sonrisas. No, supongo que no podías. Siempre tuviste ese fuego en ti. Aún así, vi la preocupación grabada en su rostro. Temía el conflicto, temía lo que vendría cuando las apariencias cedieran ante las consecuencias. Pero yo no tenía miedo. Había enfrentado enemigos peores que Frank y Linda Whitmore. A la mañana siguiente, papá irrumpió en la cocina mientras yo servía café. Tenía la cara roja, los ojos inyectados en sangre. ¿Tienes idea de lo que hiciste?, ladró. Dejé la cafetera con calma. Dije la verdad. Nos humiliaste. Frente a toda la congregación, clientes, amigos, nuestra reputación está arruinada. Su reputación estaba construida sobre mentiras, respondí. Yo solo corrí el telón. Mamá rondaba detrás de él, retorciéndose las manos. Rachel, por favor. Podemos arreglar esto en silencio. La gente lo olvidará si simplemente, la interrumpí. No se arregla un robo con silencio. Le robaron a ella. Me robaron a mí. Y van a responder por ello. Papá se inclinó sobre el mostrador, su voz baja y peligrosa. ¿Crees que eres algún tipo de heroína porque usas ese uniforme? Esto es asunto de familia. No se arrastra a la familia por el fango. Sostuve su mirada. La familia no desangra a los suyos. La familia no obliga a su madre a trabajar 55 horas a la semana cuando debería estar descansando. Se estremeció apenas, pero lo suficiente para que supiera que mis palabras habían golpeado. Más tarde ese día, conduje a Cleveland para reunirme con David Granger. Su bufete estaba en el piso 12 de un viejo edificio de ladrillo en el centro. Del tipo con ascensores chirriantes y pasillos que olían vagamente a polvo y café. Me saludó con un apretón de manos firme, sus ojos escaneando mi rostro. ¿Segura de que quieres hacer esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Asentí. Tienen que rendir cuentas, no solo por el dinero, por todo. Me hizo pasar a su oficina, donde montones de expedientes cubrían el escritorio. He revisado los documentos que me enviaste. Es claro, explotación financiera de un dependiente anciano. La ley de Ohio lo toma en serio. Podrías presentar cargos criminales. Como mínimo, una demanda civil. Exhalé lentamente, las palabras sabían amargas pero necesarias. Hazlo. David tomó notas, su voz calma pero firme. No será rápido. Ellos pelearán. Alegarán malentendidos, confusión, incluso acusarán a Evelyn de lapsos de memoria. ¿Estás preparada para eso? Pensé en las manos gastadas de la abuela. En cómo intentaba sonreír pese al agotamiento. Sí, dije. Estoy preparada. De regreso en Toledo, las repercusiones comenzaron rápido. Para Año Nuevo, los murmullos se habían extendido por St. Matthews y más allá. La gente en la comunidad evitaba a mis padres, algunos sacudiendo la cabeza decepcionados, otros abiertamente furiosos. En el supermercado, escuché a una mujer murmurar, ¿puedes creer que dejaron sufrir a Evelyn así después de todo lo que hizo por ellos? Otra respondió, nunca volveré a confiar en Frank para un trato. Si engañó a su propia madre, engañaría a cualquiera. Lavos Coriovelos. Para el final de la semana, 2 de los clientes de toda la vida de papá se habían retirado. De ventas pendientes. El club benéfico de mamá, discretamente, le pidió que no volviera a las reuniones hasta que las cosas se calmaran. Observé a la distancia, no con júbilo, sino con una satisfacción sombría. Esto no era venganza por venganza. Era la verdad alcanzándolos al fin. Una noche, volví a visitar a la abuela. Estaba sentada junto a la ventana, tejiendo una bufanda. De suave hilo azul. Se veía en paz por primera vez, aunque sus hombros seguían caídos por la edad. Hablé con David hoy, le dije. El caso avanza. No será fácil, pero lo llevaremos hasta el final. Dejó las agujas a un lado y me miró, los ojos brillando. Rachel, nunca quise que las cosas terminaran así. Siguen siendo tus padres.
Tomé su mano con suavidad. Puede que sean mis padres por sangre, pero tú eres quien me crió. Tú eres quien me mostró lo que significa el amor. No dejaré que ellos deshagan eso. Ella apretó mi mano, su voz apenas un susurro. Siempre fuiste mi soldado. Y en esa habitación silenciosa, con la nieve cayendo suavemente afuera, supe que tenía razón. Esta era ahora mi lucha, y no me retiraría. El domingo siguiente volví a asistir al servicio, esta vez sin mis padres a la vista. Susurros me siguieron por el pasillo, pero no eran malintencionados. Algunos vecinos extendieron la mano para apretar mi hombro, sus ojos llenos de respeto. El sermón del pastor trató sobre la verdad y la luz, sobre cómo los secretos, al ser expuestos, perdían su poder. Me senté junto a Evelyn, su bufanda descansando sobre los hombros, y sentí la verdad de esas palabras profundamente en mis huesos. Cuando terminó el servicio, un hombre se me acercó, el señor Harris, uno de los antiguos socios de papá. Me estrechó la mano con firmeza. Tuvo valor decir lo que dijiste. La gente de aquí necesitaba escucharlo. Tu abuela merece algo mejor. Gracias, respondí en voz baja. Y al salir al aire frío del invierno, comprendí que esto ya no se trataba solo de familia. Se trataba de comunidad, de corregir una injusticia a la vista de todos. Mis padres habían contado con el silencio para protegerse. Ahora el silencio ya no les pertenecía. La batalla no había terminado, pero la marea había cambiado. La primera semana de enero trajo un frío agudo y implacable. Las calles de Toledo estaban cubiertas de lodo gris de nieve derretida, y el viento del lago atravesaba los abrigos como cuchillas. Para la mayoría, el nuevo año significaba resoluciones y nuevos comienzos. Para mí, significaba escalada. Para. Entonces, mis padres sabían que los susurros no se apagaban. Cada domingo en St. Matthews, menos gente los saludaba. En el restaurante del centro, amigos que antes levantaban la mano ahora les daban la espalda. Sus teléfonos, antes vibrando contratos inmobiliarios, permanecían inquietantemente mudos. Se estaban desmoronando, y ni siquiera había hecho caer la ley sobre ellos todavía. Una noche, conduje de regreso a su casa. Las luces estaban encendidas en cada ventana, brillando demasiado fuerte, como si pudieran obligar al mundo a seguir mirándolos. Dentro, encontré a papá paseando por la sala, el teléfono apretado en su mano. Mamá estaba rígida en el sofá, los labios apretados en una delgada línea. Nos has destruido, dijo papá apenas entré. Su voz era un rugido. ¿Entiendes que 30 años de construir un negocio y en una noche lo arruinaste? Cerré la puerta con calma detrás de mí. No, Frank. Lo arruinaste el día que decidiste robarle a la abuela. Yo solo dije la verdad. Su rostro se torció y me señaló con el dedo. No me llames Frank. Soy tu padre. Lo miré sin pestañear. Un padre protege a su familia. Tú la explotaste. Mamá habló al fin, con la voz temblorosa. Rachel, por favor, piensa en lo que esto nos está haciendo. El estrés, la vergüenza. Podríamos perderlo todo. Todo, repetí, mi voz baja. Te refieres al dinero, los autos, la reputación. Ni siquiera la ves en esto, ¿verdad? Evelyn. Tu madre. La mujer a la que dejaron romperse el lomo en $1 General mientras ustedes bebían cócteles en Florida. Mamá apartó la mirada, las mejillas enrojecidas. Papá apretó los dientes, pero no encontró palabras. Me acerqué, mis botas retumbando contra el piso de madera. Esto es lo que va a pasar. Tengo los registros. Cada transferencia, cada retiro, y David Granger ya está avanzando con el caso. Enfrentarán cargos por explotación financiera. No. Hay escapatoria. La voz de papá se quebró en un gruñido. ¿Pondrías a tus propios padres en prisión? Mi incline, la voz firme. Ustedes mismos ya se pusieron allí. Yo solo sostengo el espejo. La habitación cayó en silencio, roto solo por el leve tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Por primera vez en mi vida, vi a mis padres pequeños, acorralados. No por mí, sino por la verdad que no podían eludir. La investigación avanzó rápido. David presentó la documentación en el tribunal del condado y pronto un número de caso quedó estampado. Se emitieron citaciones para los registros financieros. Me senté con él en su oficina, rodeada de pilas de carpetas y el zumbido débil de una calefacción luchando contra el frío de enero. Una vez que esto entre en el expediente, dijo David ajustándose las gafas, será de acceso público. Los reporteros lo descubrirán. ¿Estás lista para eso? Sí, respondí sin dudar. La comunidad merece saber. Asintió, anotando. Bien. Y Rachel, esto no se trata solo de castigo. Se trata de reparar las cosas para Evelyn. Lucharemos por restitución, incluso podremos incautar bienes si es necesario.
La idea me apretó el estómago. No porque lo dudara, sino porque lo deseaba. Quería recuperar cada dólar, arrancar cada comodidad mala vida hasta que sintieran el ardor de lo que habían hecho. Esa noche, me senté de nuevo en la mesa de la cocina de la abuela. Ella nos sirvió té de manzanilla, sus manos firmes a pesar de toda la tormenta en la que la estaba arrastrando. Rachel, dijo suavemente, sé que haces esto por mí, pero no dejes que te consuma. El rencor es un peso muy difícil de cargar. La miré a los ojos. No es rancor, es justicia. Toda tu vida trabajaste por esta familia y ellos te trataron como si no fueras nada. No puedo permitirlo. Ella extendió la mano sobre la mesa y la posó sobre la mía. Entonces prométeme esto. Cuando todo termine, lo dejarás ir. Seguirás adelante. Tragué con dificultad y luego asentí. Lo prometo. 2 semanas después, el periódico local publicó una historia. Los dueños de Whitmore Realty enfrentan acusaciones de explotación financiera a un anciano. Cayó en la comunidad como un trueno. Los vecinos recortaron el artículo. El chisme zumbaba en restaurantes y barberías. Los nombres de mis padres, antes sinónimo de respetabilidad, ahora estaban ligados a la vergüenza. El domingo siguiente, entré de nuevo a St. Matthews con la abuela. Cabezas se giraron, la gente murmuraba, y cuando el pastor nos vio, asintió con respeto. Mis padres no estaban allí. No habían mostrado la cara desde que salió la noticia. Después del servicio, una vieja amiga de la abuela, la señora Patterson, se nos acercó. Apretó las manos de Evelyn con fuerza. Deberías habernos contado, Eve. Te habríamos ayudado. Los ojos de la abuela se llenaron de lágrimas. No quería ser una carga. No eres una carga, dije con firmeza. Eres la razón por la que me mantengo en pie. Las mujeres a nuestro alrededor asintieron, sus ojos llenos de furia contenida, no hacia Evelyn, sino hacia mis padres. La opinión pública había cambiado por completo. Esa tarde, mi teléfono vibró. Era papá. Contra mi mejor juicio, contesté. Su voz estaba áspera, desesperada. Rachel, por favor, cancélalo. Lo arreglaremos. Le devolveremos el dinero. Es demasiado tarde, respondí con frialdad. Tuvieron 7 años para arreglarlo. Ahora lo hará la ley. Intentó de nuevo, con la voz quebrada. No sabes lo que esto nos hará. Miré por la ventana la calle nevada, el resplandor de las farolas reflejándose en el hielo. Sé exactamente lo que hará, y no me importa. Colgué. La confrontation había terminado. Ya no había vuelta atrás. Mis padres ya no eran solo familia. Eran acusados en un caso que los definiría para siempre. Y por primera vez en años, vi a Evelyn descansar un poco más tranquila. El peso del secreto se había levantado de sus hombros. En cuanto a mí, no sentía culpa, solo determinación. Enero se convirtió en febrero, y con él llegaron audiencias, papeleo y la maquinaria implacable de la ley. Había pasado años de mi vida en uniforme, acostumbrada a la cadena de mando y a las reglas de enfrentamiento. Ahora estaba aprendiendo las reglas de deposiciones, declaraciones juradas y presentaciones judiciales. Un campo de batalla diferente, la misma disciplina. David Granger me mantenía informada casi a diario. Su oficina en Cleveland olía a café rancio y tóner de impresora, con ventanas que daban a calles atestadas de nieve y automovilistas. Estaba sereno como siempre, golpeando su bolígrafo contra los expedientes como si lo hubiera hecho 1000 veces. El abogado de tus padres ya está levantando defensas, dijo una tarde, hojeando una carpeta gruesa con estados de cuenta. Van a argumentar que Evelyn les dio permiso, que es olvidadiza, incluso que tú malinterpretaste. Moví la cabeza. Ella es más lúcida que cualquiera en esa sala. Recuerda cada detalle. Y tengo los estados de cuenta. No mienten. David esbozó una pequeña sonrisa. Lo imagine. Cepine a dólar general también. Sus horarios de pago. Cuando el jurado vea a una mujer de 78 años trabajando 55 horas semanales mientras desaparecen $3,000 de la cuenta de su nieta cada mes, eso hablará más fuerte que cualquier abogado. De vuelta en Toledo. El aire se cargaba de tensión. El periódico local publicó artículos de seguimiento. La televisión envió a un reportero a la casa de la abuela, aunque ella educadamente rechazó salir en cámara. Aún así, su historia se difundió. La gente la detenía en los pasillos del supermercado, le apretaban la mano, le decían que merecía algo mejor. Ella se sonrojaba e intentaba restarle importancia, pero yo veía cuánto significaba para ella. Por una vez, la comunidad la veía. A ella, no solo a Frank y Linda. Mientras tanto, mis padres estaban escondidos. Su oficina del centro cerrada, con carteles de Serrenta pegados en las ventanas donde antes estaba su orgulloso logo. Pasé en coche una vez y vi a mamá sentada.
En el vestíbulo vacío, mirando la alfombra como si intentara devolver el pasado con la fuerza de la mente. Papá no aparecía por ningún lado. Una noche, la abuela y yo nos sentamos en su cocina con tazones de sopa de pollo con fideos. El vapor empañaba la ventana detrás de ella, y el olor a tomillo y pimienta llenaba el aire. Estaba callada, removiendo lentamente con la cuchara. «Llevas una carga muy grande, Rachel», dijo al fin. Dejé mi cuchara. He cargado con cosas más pesadas. No es lo mismo, dijo con suavidad. Esto no es combate. Esto es familia. Y no importa lo que hayan hecho, una parte de ti aún dolerá cuando caigan. No respondí al principio. Miré el borde astillado de la mesa, el mismo que había cubierto con papel adhesivo hacía años. Tenía razón, por supuesto. En algún rincón de mí, la niña que una vez buscó su aprobación aún se estremecía. Pero esa niña había aprendido a la fuerza. La aprobación no significaba nada sin amor. Puedo vivir con ese dolor. Dije. No puedo vivir con verte sufrir. Ella extendió la mano y apretó la mía, su toque cálido y firme. Para marzo comenzaron las deposiciones. Me senté en una estrecha sala de conferencias, el aire seco, las luces fluorescentes zumbando. Mi padre estaba al otro lado de la mesa, su abogado susurrándole al oído. Se veía más viejo, los hombros caídos, el cabello más canoso de lo que recordaba. Pero cuando empezaron las preguntas, se irguió, tratando de sonar seguro. «Señor Whitmore», comenzó David. ¿Su hija lo autorizó a recibir fondos destinados a su abuela? Papá carraspeó. Ella confiaba en que los administráramos. Evelyn no puede manejar finanzas. ¿Alguna vez Evelyn le dijo que no quería el dinero? No, respondió papá. ¿Alguna vez lo vio ella? Papá vaciló, luego murmuró, cubríamos sus gastos. David deslizó un documento. Sobre la mesa. Los registros bancarios muestran retiros para vacaciones, compra de vehículos y remodelaciones. ¿Puede explicar cómo esto se relaciona con las medicinas o gastos de vida de Evelyn? El rostro de papá se enrojeció. Su abogado objetó, pero el daño ya estaba hecho. La declaración de mamá no fue mejor. Su voz temblaba, sus respuestas se enredaban. En un momento, susurró, pensamos que merecíamos algo por acogerla. Apreté los puños bajo la mesa. Merecían. Como si dar techo a su propia madre excusara desangrarla, la reacción de la comunidad se intensificó. En el restaurante donde había revisado por primera vez los estados de cuenta, la gente susurraba mi nombre al verme entrar. Algunos asentían con respeto. Un hombre en la barra murmuró, ya era hora de que alguien les plantara cara a esos dos. No era triunfo. Lo que sentía era claridad. La verdad ya no era solo mía para cargar. Pertenecía a todos los que alguna vez confiaron en la falsa imagen de mis padres. La audiencia fue programada para abril. La abuela se preocupaba constantemente, retorciéndose las manos, preguntando si tendría que testificar. David la tranquilizaba, diciendo que la evidencia era sólida, pero también la preparaba para las preguntas. Practicaba conmigo en la mesa, su voz temblorosa al principio, pero cada vez más firme. Una noche después de practicar, se recostó en la silla y suspiró. Nunca quise ver a mis propios hijos en un tribunal. Extendí mis manos sobre las suyas. Tú no los pusiste allí. Ellos mismos se pusieron. Asintió lentamente, las lágrimas brillando en sus ojos. En las semanas previas a la audiencia, mis padres me llamaron varias veces. A veces papá gritaba. A veces mamá suplicaba. Una vez dejó un mensaje de voz, su voz quebrada: «Rachel, por favor, seguimos siendo tus padres. No hagas esto». Lo escuché una sola vez y luego lo borré. El día de la audiencia preliminar, la sala estaba llena. Las bancas de madera crujían bajo el peso de vecinos, reporteros y curiosos. La abuela estaba a mi lado con su mejor vestido de iglesia, la bufanda bien acomodada sobre sus hombros. Cuando el juez leyó los cargos, explotación financiera, a un anciano, fraude, el aire pareció cambiar. Mis padres se sentaban en la mesa de la defensa, pálidos y rígidos. David se levantó para presentar la evidencia, transferencias, retiros, recibos de pago que mostraban las interminables horas de Evelyn. Su voz era firme, medida, pero cada palabra golpeaba como un martillo. Para cuando terminó, miré al público y vi cabezas negando, susurros pasando. La comunidad que alguna vez adoró a mis padres ahora los veía por lo que eran. No sentí alegría en ese momento, solo una justicia sombría. La tormenta había estallado, y ya no había regreso. El aire en el tribunal aquella mañana de abril estaba cargado de tensión, de esa que se adhiere a la piel y vuelve cada movimiento deliberado. Me senté junto a la abuela Evelyn, nuestros hombros rozándose, mientras mis padres se sentaban al otro lado del pasillo, en la mesa de la defensa.
Su abogado les susurraba furiosamente al oído, pero ellos miraban al frente, rostros tallados en piedra. El juez llamó a iniciar la audiencia. Los cargos, explotación financiera a un anciano, fraude, se leyeron en voz alta. Cada palabra sonaba como una campana fúnebre resonando en la sala revestida de madera. Los miembros de la comunidad que llenaban las bancas se inclinaron hacia adelante, sus ojos fijos en mis padres. Personas que alguna vez los saludaron con sonrisas en la iglesia ahora observaban en silencio, esperando el ajuste de cuentas. David presentó nuestras pruebas con la precisión de un bisturí. Mostró los registros bancarios, $3,000. Retirados mensualmente, desviados a cuentas que financiaban vacaciones, remodelaciones, arrendamientos de autos. Luego mostró los recibos de pago de la abuela en dólar general, 55 horas a la semana con 78 años de edad. El contraste era demoledor. En un momento, David señaló hacia Evelyn, su pequeña figura firme en la silla. Esta mujer, que trabajó toda su vida para criar a su familia, fue dejada a su suerte mientras su hijo y su nuera desviaban el dinero destinado a su cuidado. Esto no es negligencia. Esto es traición. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Mis padres se removieron incómodos, pero ninguno habló. Su abogado objetó, pero el juez permitió que David continuara. Cuando fue el turno de la abuela para testificar, me levanté con ella y la acompañé al estrado. Apretaba su bufanda con manos temblorosas, pero sus ojos estaban claros. El secretario le pidió jurar, y su voz, aunque temblorosa, llenó la sala. David comenzó con suavidad. Señora Whitmore, ¿puede contarle al tribunal sobre su horario de trabajo actual? Ella asintió, los labios apretados. Trabajo en dólar general 5, a veces 6 días a la semana, unas 55 horas en total. ¿Por qué?, preguntó David suavemente. Su voz se quebró. Para pagar mis medicinas, mi tratamiento del corazón, mis pastillas para la artritis. El seguro social solo me da una parte. Yo pensé que el dinero que Rachel enviaba iba a cubrirlo, pero nunca vi un centavo. Los murmullos se extendieron por las bancas. Vi a la señora Patterson de la iglesia secarse los ojos con un pañuelo. David le entregó copias impresas de los estados bancarios. ¿Reconoce estos depósitos? $3,000 cada mes de su nieta. Ajustó sus gafas, miró los papeles y luego negó con la cabeza. No, nunca vi este dinero. Ni siquiera sabía que ella lo enviaba hasta la semana pasada. Las palabras quedaron suspendidas, pesadas, en la sala. Cuando David terminó, el abogado defensor, el señor Rose, un hombre pulcro de cabello plateado y sonrisa demasiado ensayada, tomó la palabra. Señora Whitmore, comenzó, ¿no es cierto que su hijo y su nuera le han dado vivienda, comida, servicios, que ha vivido bajo su techo durante años? Sí, admitió en voz baja. Y no es posible que el dinero que su nieta envió se usara para esos gastos. La abuela se irguió en su asiento. Yo nunca pedí encimeras de granito. Nunca pedí vacaciones. Todo lo que pedí fue tener suficiente para pagar mis medicinas y descansar en mi vejez. Si ese dinero fue a su estilo de vida, no fue para mí. El abogado insistió, pero sus palabras cortaron más hondo que cualquier contrainterrogatorio pudiera suavizar. Cuando bajó del estrado, la miré y ella me devolvió la mirada con un leve asentimiento. Había cumplido su parte. Al finalizar la audiencia, los escalones del tribunal se convirtieron en un escenario. Los reporteros se agolparon, cámaras parpadeando, micrófonos empujados hacia adelante. No había planeado hablar, pero al ver a la multitud, vecinos, miembros de la comunidad, incluso desconocidos, supe que el silencio no era una opción. Di un paso al frente, aún con el uniforme puesto. Las cámaras dispararon. Mi nombre es la coronel Rachel Whitmore. Serví a este país con orgullo, pero hoy estoy aquí como nieta. Durante 7 años envié dinero a casa para asegurar que mi abuela viviera con comodidad. En cambio, trabajó 55 horas a la semana en una tienda de dólar mientras ese dinero era robado. No por extraños. Por mis propios padres. Murmulos, suspiros. Pero continue. Esto no es solo la historia de nuestra familia. Es la historia de demasiados ancianos estadounidenses aprovechados, ignorados y silenciados. Pues ya no. No aquí. No con ella. Señalé a Evelyn, que estaba unos escalones detrás de mí, su bufanda ondeando al viento. La multitud estalló en aplausos. Algunos gritaron amén, otros negaban con la cabeza incrédulos. Detrás de mí, mis padres se abrieron paso entre la multitud, los rostros pálidos, los reporteros lanzándoles preguntas. No respondieron. No podían. Esa noche conduje a la abuela a casa. Las farolas iluminaban suavemente las aceras nevadas. Dentro de su pequeña casa,
puso la tetera en la estufa y se sentó a la mesa de la cocina con un suspiro. No tenías que hacer todo eso, murmuró. Sí, tenía que hacerlo, respondí. Porque mereces ser vista. Merezcas justicia. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. Yo solo quise paz. Extendí la mano sobre la mesa, cubriendo la suya. Y paz es lo que tendrás. Lo prometo. Los titulares del día siguiente lo decían alto y claro: Coronel de la Marina expone en la corte la explotación de sus padres hacia su madre anciana. Los nombres de mis padres ahora eran sinónimo de traición. Su reputación estaba hecha añicos, sin posibilidad de reparación. Y por primera vez en años, la abuela Evelyn caminó por el pueblo con la cabeza erguida. La batalla no había terminado. El juicio aún se acercaba, pero la verdad ya no estaba enterrada. Era pública, innegable y irreversible. Y yo estaba lista para terminar lo que había empezado. La fecha del juicio quedó fijada para finales de primavera. Para entonces, Toledo había dejado atrás la escarcha invernal, y las calles olían a césped recién cortado y tierra húmeda. El tribunal se erguía contra un cielo color acero, con columnas desgastadas pero firmes, como la misma Evelyn. Entré con mi uniforme de gala, la tela impecable, las hileras de medallas pesadas en mi pecho, no para exhibirme, sino para darme fuerza. Cada vez que vestía ese uniforme, cargaba mi servicio, mis sacrificios y la promesa de proteger lo que importa. Ese día, eso significaba proteger a mi abuela. La sala del tribunal volvió a llenarse. Viejos vecinos, antiguos clientes, incluso desconocidos que habían leído sobre el caso ocuparon las bancas. El murmullo se apagó al entrar el juez. Mis padres estaban en la mesa de la defensa, pálidos y consumidos, su abogado revolviendo papeles con nerviosismo. David se levantó primero. Su voz era clara, sus argumentos medidos. Condujo al jurado a través de cada transferencia, cada retiro. Les mostró las vacaciones, los autos nuevos, la remodelación de la cocina, y luego les mostró los recibos de pago de Evelyn. Semana tras semana, horas registradas en dólar general. Cuando fue mi turno de testificar, subí al estrado, levanté la mano wager. La garganta se me apretó, pero mi voz se mantuvo firme. Soy la Coronel Rachel Whitmore. Hace 7 años configuré una transferencia automática de $3,000 al mes destinados únicamente al cuidado de mi abuela. Creí que estaba cómoda, cuidada. Confié en mis padres para administrarlo porque ella vivía bajo su techo. Solo recientemente supe que nunca vio un centavo. Mientras yo servía en el extranjero, mi abuela trabajaba 55 horas semanales al salario mínimo solo para pagar sus medicinas. El dinero que envié fue robado. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. El jurado me observaba, algunos negando con la cabeza, otros frunciendo el ceño. He dirigido a Marines and Co-Mate, continue. He visto a hombres y mujeres arriesgar su vida por personas que apenas conocían. Y sin embargo, aquí, en mi propia familia, vi algo peor que cualquier enemigo podría hacer. La traición a los más vulnerables. Esto no se trata solo de dinero. Se trata de dignidad. Y no permitiré que se la arrebaten de nuevo. Bajé del estrado, el pulso retumbando en mis oídos. La defensa trató de torcer la historia. El abogado de mis padres afirmó que el dinero se usaba en gastos del hogar que beneficiaban a Evelyn. Dijo que mis padres actuaron de buena fe, que hubo malentendidos sobre el propósito de los fondos, pero la evidencia era demasiado contundente. El jurado no lo compraba. Cuando Evelyn volvió a testificar, su voz era suave pero firme. No quise causar problemas, dijo, mirando a los jurados con ojos llenos de lágrimas. Son mis hijos. Pero la verdad es que nunca vi ese dinero. Trabajé porque tenía que hacerlo, y estoy cansada. Soy demasiado mayor para cargar con este peso. No quedó un solo ojo seco en la sala. La deliberación fue breve. Para media tarde, el jurado regresó. Mi corazón golpeaba mientras el portavoz se ponía de pie. Nosotros, el jurado, declaramos a los acusados culpables de todos los cargos. Las palabras resonaron como una campana final. Culpables. El mazo del juez golpeó. Mis padres se desplomaron en sus asientos, los rostros desprovistos de color. Mamá lloraba en silencio. Papá miraba fijamente la mesa, la mandíbula rígida. La sentencia vendría después, pero el veredicto bastaba. La justicia había hablado. Afuera, el aire primaveral se sentía agudo y limpio, los reporteros se agolparon, cámaras destellando, micrófonos apuntando hacia mí. Me detuve en lo alto de los escalones con Evelyn a mi lado. No vine aquí para destruir a una familia, les dije. Vine para proteger a la mujer que me crió. Ella merecía algo mejor. Y también lo merecen todos los ancianos en nuestras comunidades que sufren. En silencio.
Si tienes una abuela, un padre, una tía, míralos. No lo des por hecho. Pregunta. Protégelos, porque el amor sin acción no es amor en absoluto. La multitud aplaudió. Algunos gritaron mi nombre. Evelyn apretó mi mano, su agarre tembloroso pero firme. En las semanas que siguieron, las consecuencias cayeron con fuerza. El negocio de mis padres colapsó por completo. Los clientes los abandonaron. El banco recuperó su segunda casa en Lake Erie. Sus nombres, que alguna vez se pronunciaron con respeto en Toledo, ahora cargaban solo vergüenza. Mientras tanto, Evelyn se mudó a una pequeña casa que compré para ella en las afueras de la ciudad. Una acogedora vivienda de un piso con un columpio en el porche y un huerto que podía cuidar sin esfuerzo. Me senté con ella en ese porche. Una tarde, el aire oliendo a lilas, y la observé sonreír mientras los niños pasaban en bicicleta por la calle. Esto es suficiente, susurró, sus ojos suaves. Después de todo este tiempo, por fin me siento en paz. Tragué con dificultad. Debiste haberlo tenido hace años. Ella me miró, los ojos brillantes. Más vale tarde que nunca. Cariño. El día que sentenciaron a mis padres, no asistí. No lo necesitaba. El veredicto ya le había dado a Evelyn lo que necesitaba. Prisión o libertad condicional, multas o servicio comunitario. Nada de eso importaba ya para mí. Lo que importaba era que habían sido despojados de su poder, sus máscaras arrancadas. El verdadero ajuste de cuentas ya había ocurrido en esos escalones del tribunal, frente a la gente que alguna vez los admiró. Una tarde, encontré a Evelyn tarareando en su cocina, removiendo una olla de estofado. Alzó la vista y me sonrió. Las líneas de su rostro más suaves, de algún modo. Rachel, dijo, estoy orgullosa de ti. No por ser coronel, no por ganar este caso, sino por estar a mi lado, por defender lo que es correcto. Sentí un nudo en la garganta. Tú eres la razón por la que aprendí a mantenerme en pie. Ella rió suavemente. Entonces supongo que nos hicimos justicia la una a la otra. El aroma del estofado llenaba la habitación y afuera el sol se hundía, pintando el cielo en tonos de oro y rosa. Y por primera vez en años, sentí algo cercano a la paz. La justicia se había hecho. El ajuste de cuentas estaba completo. Si esta historia te conmovió, tómate un momento para reflexionar sobre aquellos en tu propia familia que te sostuvieron a lo largo de la vida. Comparte sus historias. Protégelos cuando no puedan protegerse por sí mismos. Y si quieres escuchar más historias como esta, quédate conmigo, suscríbete y compártelo, porque hay verdades demasiado importantes para permanecer en silencio.